Doctor Velázquez y compañeros tengan un muy buen día. En esta ocasión nos corresponde desarrollar el laboratorio número 9 correspondiente al aparato reproductor masculino, diafragma pélvico, periné y triángulos anal y urogenital. Empecemos. Empezaremos hablando acerca de lo que es el aparato reproductor masculino. Decimos que sus componentes se encuentran en lo que es la pelvis y el periné. El aparato reproductor masculino está compuesto por los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes y los conductos eyaculadores, la uretra y el pene. Este también posee tres glándulas accesorias, las cuales son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas mucourinarias. Los órganos genitales, de acuerdo a su localización, se clasifican en internos y externos. En los órganos internos encontramos a los testículos, a los epidídimos, a los conductos deferentes, a las vesículas seminales, a los conductos eyaculadores, a la próstata y a las glándulas uretrales. Empezaremos hablando del testículo. El testículo tiene forma de hexagonales. Estos están situados en el interior de las bolsas escrotales y su tamaño es variable de 4 a 5 centímetros de longitud y de espesor aproximadamente 2.5 centímetros. Una de las funciones de los testículos es que actúan como glándulas endógenas en la producción de hormonas masculinas. Una de las características de los testículos es que el izquierdo se encuentra más bajo que el derecho y pesan aproximadamente entre 10.5 a 14 gramos. Los testículos contienen caras y polos. Tienen caras laterales, anterior y posterior, y sus polos tienen el polo superior y el polo inferior. También se encuentra en esta foto el borde anterior del testículo, el borde posterior del testículo y aquí encontramos la cara media del testículo. Los testículos están cubiertos por capas, las cuales son la fascia espermática externa, la lámina cremastérica o lámina espermática viva, la fascia espermática interna y lo que es la túnica vaginal, que esta es una bolsa serosa que se deriva del peritoneo que arrastra en su descenso a los testículos. La túnica vaginal se divide en lo que es la capa o lámina parietal, que está adherida a la fascia espermática interna, y la capa o lámina visceral, que está adherida a la túnica albuginea del testículo. Ambas capas están divididas o separadas por la cavidad de la túnica vaginal. Los testículos tienen cubiertas propias, las cuales son la túnica albuginea, que es la cubierta fibrosa del testículo, y esta es una cápsula gruesa de tejido conjuntivo que es muy resistente y de aspecto blanco brillante, y se dice que es la cubierta externa. También se encuentra lo que es la túnica vascular, que es la capa vascular del testículo y está formada por un plexo de vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, y esta se aplica a la superficie interna de la túnica albuginea. Las estructuras que forman los testículos son el mediastino testicular o cuerpo de Himuro, que esta es la masa del tejido fibroso que se encuentra unido con la túnica albuginea. Tenemos los tabiques testiculares, que están formados de tejido conjuntivo fibroso que divide el testículo en intervalos en donde se localizan los globulillos. Tenemos los globulillos testiculares, que estos son de forma piramidal
cabeza está formada por los conductillos deferentes y el cuerpo y cola, que se conoce como el epidídimo verdadero, que este es un conducto largo y contorneado en el que adentran todos los conductillos deferentes. Dentro del epidídimo se encuentra el conducto urinario, que este se extiende desde la cabeza a la cola del mismo y mide unos 6 metros. Ahora hablaremos del conducto deferente. Este es un conducto muscular largo que es continuación del conducto urinario. Su longitud aproximadamente es de 45 centímetros. La función del conducto deferente es transportar los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta el conducto regulador en la cavidad pélvica. El conducto deferente asciende en el escroto como un componente del cordón espermático, atraviesa el conducto inguinal, después se curva medialmente alrededor de la arteria de la epigástrica inferior, cruza la arteria vena ilíaca externa y este se encuentra tapizado por peritoneo parietal y entra en la cavidad pélvica, desciende medialmente, cruza al uréter por detrás de la vejiga, anterior al recto, donde se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Ahora bien, hablaremos acerca de lo que son las vesículas seminales. Estas son dos saturaciones que se desarrollan en la imaginación tubular en fondo del saco a partir del conducto deferente. Su estructura es contorneada y queda encapsulada por el período. Esta se sitúa entre la vejiga urinaria y el recto, y la función de esta es producir la mayor parte del volumen del seno que se eyacula, aproximadamente 1.5 a 3 mililitros de líquido seminal. Ahora veamos las relaciones de la vesícula seminal. La vesícula seminal anteriormente está relacionada con el fondo de la vejiga, paralela y medialmente con las ampollas del conducto deferente. Inferiormente con la próstata, superiormente con el saco al cuello central y posterior con el recto. De este está separado de este por el tabique o la fascia recto-vesical. Tenemos lo que son los conductos eyaculadores, que estos resultan de la unión del conducto efectuado de la vesícula seminal con el conducto deferente del hospital. Este atraviesa la próstata oblicuamente hacia adelante y abajo y se encuentra separado por el ventrículo prostático. Desembocan en la pared posterior de la uretra prostática a nivel del folículo seminal. Ahora hablaremos de la próstata. Este es un órgano firme, glandular y par que rodea la uretra en la cavidad pélvica y este está compuesto de músculo liso y de tejido fibroso. Se sitúa en la parte inferior de la cavidad pélvica dentro de un espacio denominado compartimento prostático. Tiene forma de cono redondeado invertido, con una base más grande que continúa por arriba con el cuello de la vejiga, tiene un vértice que se apoya en el suelo pélvico
y sus superficies inferolaterales están en contacto con los músculos elevadores del ano. La próstata es atravesada por la uretra prostática, por los conductos eyaculadores y por el uréter prostático. En las relaciones de la próstata tenemos que superiormente está relacionada con la vejiga, posteriormente con el recto, anteriormente con los cílices interpubis, inferior y lateral con los elevadores del ano e inferiormente con el diafragma orbital. Las glándulas vulvouretrales o de Cooper son dos glándulas mucosas que forman un guisante de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro. Estas están situadas en el espacio perineal profundo del triángulo orbital a cada lado del perineio. Los conductos de las glándulas vulvouretrales atraviesan la membrana perineal después de un trayecto. Entre las funciones de las glándulas vulvouretrales tenemos que estas secretan una sustancia mucoide y drenan en la cara interior de la fosa linfática de la uretra. Esto permite que los espermatozoides se resbalen en los vasos. Por último, tenemos lo que es el cordón espermático. El cordón espermático está formado por las estructuras que pasan entre la cavidad acrocrinica de los testículos y también por las tres capas que envuelven a estas estructuras. Este cordón espermático se extiende desde el anillo inguinal profundo a la cara posterior del testículo, que contiene el cordón espermático, lo que son los conductos preferentes, la arteria vena constitutiva espermática, la arteria vena cremastérica, contiene la arteria y vena del conducto deferente, el plexo venoso funiforme, el nervio autónomo de los plexos y los vestigios del proceso vaginal y uterino. Debido al descenso de los testículos hacia el escroto, el cordón espermático está revestido por todas aquellas capas que derivan de la pared abdominal inferior. El cordón espermático tiene cubiertas, las cuales son la fascia espermática externa, la fascia espermática externa, que es la que deriva de la fascia profunda que cubre el músculo oblicuo externo, la lámina cremastérica o lámina cremastérica media, la cual está formada por el músculo cremaster, que es la continuación del músculo oblicuo interno, y la fascia cremastérica, que es la salida de la fascia cremastérica del músculo oblicuo interno, y por la fascia espermática interna, que es la que deriva de la fascia cremastérica. Con esto hemos determinado a los objetivos 1 y 2 que plantea este laboratorio. Mi nombre es Gerardo Mauricio Romero Fuentes y explicaré los objetivos 3 y 4 del laboratorio 9 de macroanatomía. El objetivo 3 son los órganos externos del aparato reproductor masculino. Estos se encuentran localizados en el triángulo
urogenital masculino. Empezaremos con el escroto, que es todo esto. El escroto es un saco de piel vaginada de las porciones inferiores de la pared abdominal anterior, pendiente de la línea media, situado posterior al pene, como se logra apreciar, e inferior a la sínfisis del pubis. Está formado por dos capas: la piel, que es esta que se encuentra por abajo, y el dardo, que es este que cubre todo el escroto. La piel es relativamente delgada, contiene más pigmentos que la de las regiones vecinas. Posee poco pelo, pero muchas glándulas sebáceas y sudoríparas. El rafe escrotal señala en la superficie la posición del tabique escrotal. Aquí no se logra apreciar, pero es esta parte de aquí abajo. Este rafe se continúa hacia adelante por debajo del pene y hacia atrás, formando el rafe perineal en dirección al ano. El rafe escrotal parte en surcos transversos que representan adhesiones de la piel a una capa resistente del músculo liso, que es la túnica dardos, que es esta de aquí. Derivada de las capas fibrosas de la fascia superficial, por lo que esta región no contiene grasa. En el escroto están contenidas las siguientes estructuras: cubierta externa de los testículos, que se logra ver es esta, el testículo y sus cubiertas, estas son las que lo recubren, el epidídimo, que es este de aquí, la parte inferior del cordón espermático, que es este que se logra apreciar aquí atrás. Lo siguiente es el pene. Está constituido por un cuerpo esponjoso, que es este de aquí, y dos cuerpos cavernosos, que son estos que se encuentran a sus lados. Consta de dos porciones: la raíz, que es la que se encuentra dentro de la piel, y el cuerpo, que es toda la porción que sobresale por encima, que es la que queda colgando. Ahora hablemos de la raíz del pene. Es una porción fija de este órgano, situada en el espacio perineal superficial. Comprende dos pilares o cruras. Son las porciones proximales de los cuerpos cavernosos insertados en la rama isquiopúbica y cubiertas por los músculos isquiocavernosos. Son estas porciones de aquí. Aquí no se logra apreciar porque el cuerpo, los músculos cavernosos son los que lo recubren. A estos son los que recubren. Y está el bulbo del pene, es esta porción cubierta. Aquí se logra apreciar. Es esta porción. Es la porción próxima del cuerpo esponjoso, insertada en la membrana perineal. Las tres porciones son formadas de tejido eréctil. El pilar de cada cuerpo cavernoso se dirige hacia arriba, como se logra apreciar, y se une uno al lado del lado opuesto, cerca del borde inferior de la sínfisis del pubis, en esta zona de aquí. Luego las dos porciones se dirigen hacia atrás. A partir de aquí se denomina cuerpo cavernoso propiamente dicho, que es toda esta porción. El bulbo del cuerpo esponjoso se localiza entre las raíces de los cuerpos cavernosos. Como se mencionó anteriormente, es esta porción en el espacio perineal superficial. Superiormente se inserta en la hoja inferior del diafragma urogenital. Inferiormente está cubierto por músculos
bulbo cavernosos. Su porción posterior ensanchada es perforada por la uretra. Se extiende hacia adelante en su espesor. El índice hacia adelante se va adelgazando y se dobla hacia abajo para continuar como cuerpo esponjoso del pene, que es esta porción. El cuerpo del pene es la porción libre, móvil y colgante del pene. Está cubierta totalmente por piel, formada por dos cuerpos cavernosos, que son estos de aquí, y el cuerpo esponjoso, que es este. En el cuerpo esponjoso localizamos dos ensanchamientos: el posterior, que es el bulbo del pene, y el anterior, que es el glande del pene. Obsérvese que el glande está separado del resto del cuerpo del pene por un ensanchamiento. El cuello del glande, que es esta porción de aquí. La corona del glande, que es esta porción que sobresale, es el borde prominente del mismo, adyacente al cuello. Una hendidura sagital inmediata al vértice del glande es el orificio externo de la uretra, que es esta porción de aquí. Una doble capa de piel que se extiende aparte del cuello para cubrir el resto del glande es el prepucio, es esta porción de aquí. Todo esto es el prepucio. Y aquí se encuentra el frenillo del prepucio, y entre estas están las glándulas prepuciales. Las dimensiones del pene en estado de flacidez es de 8 a 9 centímetros y una circunferencia de 9 centímetros. En erección, desde la sínfisis del pubis es de 14 a 15 centímetros y una circunferencia de 12 centímetros. Los ligamentos que sostienen el pene son los siguientes: el fundiforme, que se origina de la capa membranosa de la fascia superficial, que es esta de aquí, y suspensorio, que se origina a partir de la fascia profunda, que es esta de aquí. Los siguientes, la uretra masculina, se extiende desde el cuello de la vejiga, que se encuentra aquí, hasta el orificio uretral externo, que es la porción final del pene, que se encuentra en el glande del pene. Mide de 15 a 20 centímetros cuando el pene está flácido. Esta presenta unas porciones que son la porción prostática, que sería esta de aquí, y la porción preprostática, que es esta. La porción preprostática mide 1 centímetro de longitud. Se extiende desde la base de la vejiga, que es aquí, esta región, hasta la próstata, que es esta de aquí. Se relaciona con el esfínter interno de la uretra, son estos de aquí. La porción prostática atraviesa la próstata, toda esta porción de aquí, mide de 3 a 4 centímetros. Las siguientes estructuras se localizan en la pared posterior de la uretra prostática. Estas son la cresta uretral, que es este pequeño elevación de aquí. Es una elevación longitudinal media en la pared posterior de la uretra prostática. Es más prominente en su parte media, donde aumenta el tamaño para formar el folículo seminal, que es esta pequeña elevación que se puede apreciar aquí, en cuya parte más alta se nota un orificio de un pequeño saco ciego, el utrículo prostático.
que recorre una distancia variable hacia atrás en el espesor de la próstata, justo por debajo y a los lados del utrículo prostático están dos pequeños orificios, como se logra apreciar, terminales de los conductos eyaculadores. El conducto de la próstata desemboca por medio de numerosos orificios que se encuentran aquí en la cresta uretral, que se llaman senos prostáticos, que son más evidentes al comprimir la próstata. La porción membranosa o intermedia mide de 1 a 2 centímetros a través del diafragma urogenital, que es esta porción de aquí. Es la más estrecha de las 4 porciones y sus paredes las menos dilatadas. En ambos sexos, esta porción está rodeada por músculo esquelético y el esfínter externo de la uretra, que son estos músculos. La porción esponjosa, que es todo esto, mide de 12 a 13 centímetros en la más larga y recorre toda la longitud del cuerpo esponjoso del pene. Su porción distal se dilata en el glande del pene, es la fosita navicular, que es lo que se encuentra hasta el final. El orificio externo de la uretra es una hendidura sagital situada en el extremo del pene. En la uretra esponjosa desemboca la glándula bulbouretrales, que son estos pequeños orificios que se logran apreciar más o menos a 1.5 centímetros de su inicio. El calibre de la uretra presenta zonas anchas y dilatadas. La porción prostática, que sería esta de aquí, todo esto. El segmento vulvar de la porción esponjosa, que son esta porción de aquí. Y la fosa navicular, que es al final que se encuentra. Zonas estrechas y rígidas, que son el orificio uretral interno, que es este de aquí. La porción preprostática, que es el mismo que se encuentra en esta región. La porción membranosa se encuentra alrededor de esto de aquí, que es esta porción, y lo último, que es el orificio externo de la uretra, es por donde se termina saliendo los líquidos de la orina y otros tipos de líquidos. Buenas, pues a mí me tocará hablar sobre la inervación, irrigación y drenaje del pene y al mismo tiempo hablar sobre el diafragma pélvico. Así que procedemos. Bien. La irrigación del pene. Generalmente en la mayoría de los hombres la vascularización peniana proviene de la arteria pudenda interna, rama de la arteria ilíaca interna. En un pequeño porcentaje de varones la vascularización puede provenir de la arteria obturatriz o esquiática. En un porcentaje alto de varones se puede observar una arteria pudenda accesoria originaria de la arteria obturatriz vesical o vesicoprostática o femoral. La arteria pudenda interna recorre el conducto de Alloc saliendo de la pelvis por el agujero sacro-ciático mayor y penetrando por el agujero sacro-ciático menor, dirigiéndose hasta el canal pudendo. Una vez ahí se denomina arteria peniana común y pasa a dividirse en sus ramas terminales, como se puede observar, que es la arteria bulbo-erectal, también conocida como arteria bulbo de pene, perineal profunda o transversa del perineo. Es la primera rama terminal en la pudenda del perineo interna y perforan la fascia de Bok para entrar al músculo bulbo esponjoso. Se introducen el bulbo y dan origen a ramas anteriores para los cuerpos cavernosos posteriores para los bulbos, ramas vulvares y uretrales. Estas arterias están orientadas casi paralelamente de la uretra membranosa. La arteria dorsal del pene, que se dirige hacia la glande por el dorso del pene, que se encuentra debajo de la fascia de Bok, situada de la vena dorsal profunda del pene, irriga la glande, la corona del glande y el prepucio del pene. Otra de las arterias sería la cavernosa o media del pene. Penetra en los cuerpos cavernosos, dan lugar a dos tipos de ramas, que son las helicinas o cortas, arteria Meyer,
Se abren directamente de los espacios cavernosos sin formar capilares. Largas hacen el cuerpo esponjoso con espongiocavernosos. Ahí se pueden observar todo lo que he mencionado, que sería la arteria cavernosa, la arteria bulborrectal, la arteria dorsal y los cuerpos cavernosos, la vena dorsal profunda y los cuerpos cavernosos junto con el bulborrectal y el cuerpo esponjoso. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el drenaje del pene. El drenaje, como se puede dividir en sistema superficial, intermedio y profundo. El sistema superficial drena la sangre de las envolturas del pene, prepucio y parte del glande, como se puede observar en esta imagen. Dan lugar a la vena dorsal superficial del pene que drena en la punta externa, lo cual es rama de la safena interna, habitualmente en la izquierda. El sistema intermedio se localiza por debajo de la fascia de Bach y por encima de la túnica valvulínea. Recoge la sangre del glande cuerpo esponjoso y de los 2/3 distales de los cuerpos. Las venas de la glande forman el plexo retro-coronal que drenan de la vena dorsal profunda del pene, así como las que provienen de los cuerpos cavernosos. Las venas emisarias y las venas circunflejas que atraviesan la túnica albungínea es frecuente las conexiones entre la vena dorsal y superficial. Y la vena dorsal profunda. La vena dorsal profunda del pene transcurre en la línea media, desembocando en el plexo Santorini. Ahora vamos con lo que sería el sistema profundo, que está constituido por las venas de los pilares y cuerpos cavernosos y nacen directamente de los espacios sinusoides debajo de la albungínea, formando las venas emisarias que atraviesan las mismas, uniéndose al drenaje del cuerpo esponjoso, formando las venas circunflejas y drenando en la vena dorsal profunda del pene, que sigue el recorrido por la línea media entre los cuerpos cavernosos, drenando en el plexo de Santorini. El tercio proximal del pene, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, drena mediante las venas cavernosas crurales hacia la vena pudenda interna de Santorini. Ahora vamos con lo que es la inervación. La inervación del pene. La vascularización arterial y venosa de las fibras musculares intrínsecas del pene y la musculatura estriada regional están sometidas a un triple control del sistema nervioso periférico, el sistema simpático, el parasimpático y el somático. Estas múltiples vías espinales como supraespinales ejercen control sobre el cuerpo periférico. Los nervios que inervan el pene son ramas de los nervios pudendos y nervios cavernosos. Los nervios pudendos son los responsables de la inervación motora y sensitiva somática del pene. Los nervios cavernosos son una combinación de las fibras aferentes parasimpáticas y simpáticas y constituyen los nervios autónomos del pene. Son estos nervios los responsables de la inervación del componente eréctil del pene. Inervación somática. La anatomía del nervio pudendo ha sido abundantemente descrita por la mayoría de los anatomistas, ¿verdad? Y también los datos electrofisiológicos nos muestran que los orígenes de las distintas ramas son bastante diferentes de los que nos dice la anatomía convencional, de acuerdo con las investigaciones neurofisiológicas de Bishop. El nervio pudendo está compuesto por fibras eferentes que inervan los músculos isquiocavernosos y cavernosos y otros músculos desviados de la pelvis, y el perineo por fibras eferentes que proporcionan diversas estructuras del pene. Las neuronas motoras se encuentran en el núcleo de Onuf, en el segundo, tercero y cuarto segmento de la médula sacra. Los nervios pudendos entran en el perineo por vasos pudendos internos o fosa isquiorrectal, entrando en el canal pudendo de Alcock. Medial. El músculo obturador interno, tras proporcionar la rama que inerva el nervio rectal inferior, se divide en el nervio perineal y el nervio dorsal del pene. El nervio perineal tiene ramas que inervan los músculos perineales, el esfínter uretral y parte del esfínter externo y la rama que alcanza el cuerpo esponjoso. El nervio dorsal del pene perfora el músculo transverso perineal entrando en el dorso del pene, donde se continúa distalmente a lo largo de la superficie dorsolateral del pene. Lateral a la arteria dorsal, el nervio dorsal del pene constituye la vía aferente. La erección refleja, pero sin rigidez completa, la estimulación táctil del pene durante la actividad sexual. Pone en marcha el reflejo bulbo-cavernoso, que es un reflejo espinal en que los receptores se encuentran en el glande y los músculos involucrados en el bulbo y los isquiocavernosos. El reflejo bulbo-cavernoso puede ser importante para alcanzar la máxima rigidez para y durante la penetración. Inervación simpática. El centro simpático o toracolumbar se encuentra en los segmentos medulares de la T10 a la L3. Los nervios preganglionales salen de la médula a través de los nervios finales hacia la cadena simpática para vertebral, estableciendo la sinapsis principalmente en el plexo hipogástrico superior.
situado entre los grandes vasos a nivel de la tercera vértebra lumbar y la primera sacra. En ocasiones, las fibras preganglionares alcanzan este plexo hipogástrico a través de los nervios esplenicolumbares. El plexo hipogástrico superior se divide en dos nervios hipogástricos que desembocan en el espacio pélvico. Estos nervios tienen fibras postganglionares procedentes del plexo hipogástrico y fibras preganglionares que harían síntesis en el plexo pélvico. Las fibras postganglionares de los plexos hipogástricos pélvicos y de las cadenas ganglionares paravertebrales forman el nervio cavernoso, que atraviesa el pene y queda identificada cerca de la próstata. Recientes trabajos han puesto de manifiesto que la estimulación del tronco simpático de los nervios hipogástricos o de las fibras simpáticas del nervio hiponente producen detumescencia a los nervios. Bien, ahora hablaremos sobre lo que sería el diafragma pélvico, tanto masculino como femenino. Como saben, otro nombre puede llamar el diafragma pélvico puede ser suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis y tiene una forma de embudo o cuenco que consta de los músculos elevadores del ano y cuchillos y las fascias que cubren la cara superior e inferior de estos músculos. El diafragma pélvico se sitúa en la pelvis menor, separando la cavidad pélvica del perineo, cuyo techo límite superior constituye. La inserción del diafragma en la fascia obturatriz divide el obturador interno con una porción pélvica superior y una porción perineal inferior. Los nervios y vasos obturadores y otras ramas de los vasos ilíacos internos se sitúan medialmente en las porciones pélvicas de los músculos obturadores internos. Los músculos cochillos se originan en las caras laterales del sacro inferior y el coxis, y sus fibras musculares se colocan e insertan entre la cara profunda del ligamento sacroespinoso y el elevador del ano. Una amplia lámina muscular es la parte más grande e importante del suelo de la pelvis. Los elevadores del ano se insertan en ambos pubis, anteriormente en las espinas isquiáticas, posteriormente en un engrosamiento de la fascia obturatriz, arco tendinoso del elevador del ano de cada lado. Posterolateralmente el coxis y la porción inferior del sacro están fijados en la tuberosidad isquiática por el ligamento sacrotuberoso y a la espina isquiática por el ligamento sacroespinoso. La membrana obturatriz formada por fibras fuertes entrelazadas llena el foramen obturado. Se añaden los músculos de la pelvis menor, obturador interno recubre la pared lateral de la pelvis, las fibras convergen y salen posteriormente a través del foramen isquiático menor y se añade el elevador del ano suspendido en un engrosamiento de fascia obturatriz al arco tendinoso que se extiende desde el cuerpo del pubis hasta la espina isquiática. Los músculos de las paredes y el suelo de la pelvis, como el obturador interno y el piriforme, son músculos que actúan sobre el miembro inferior pero también son componentes de las paredes de la pelvis. Los músculos elevador del ano y el músculo cuchillo constituyen el diafragma pélvico, que forman el suelo y la cavidad de la fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico, lo cual forma el techo del perineo. Por lo tanto, el diafragma pélvico se extiende desde las paredes anterior, laterales y posterior de la pelvis menor, dando el aspecto de una hamaca suspendida de dichas inserciones, y cierra gran parte del anillo de la cintura pélvica. Una hendidura anterior entre los bordes mediales de los músculos elevadores del ano de cada lado, el hiato urogenital, permite el paso de la uretra y en las mujeres de la vagina. Como había mencionado, la pared lateral es del obturador interno, las caras pélvicas del ilion y el isquion, la membrana obturatriz, trocante mayor del fémur. Bien, ahora vamos a ver lo que serían las ubicaciones del origen, inserción, inervación y las acciones principales de los límites de las paredes y el suelo de lo que sería el suelo pélvico. Pared lateral, obturador interno, es el músculo que lleva. Se origina de las caras pélvicas del ilion y el isquion y la membrana obturatriz y se inserta en el trocante mayor del fémur. La inervación de ese músculo es el obturador interno que está entre la L1, S1 y S2. La acción que hace principalmente es que rota lateralmente el muslo, ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetato. En la pared posterior superior está el músculo piriforme, que se origina en la cara pélvica de los segmentos S2 y S4, borde superior de la incisura isquiática mayor y ligamento sacrotuberoso.
Se inserta en el troncarte mayor del fémur y se inerva de los ramos anteriores del S1 y el S2. La acción que comete es que rota lateralmente el músculo, abduce el músculo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. El suelo pélvico está formado del músculo cochillo, isquiocochillo y elevador del ano, puborectal, pubocochillo o iliocochillo. Se origina el cochillo de la espina isquiática. En cambio, el elevador del ano se origina el cuerpo del pubis, arco tendinoso, la fascia obturatriz, espina isquiática. Se inserta el cochillo en el extremo inferior del coxis y el sacro. En cambio, en el elevador del ano se inserta en el cuerpo perineal coxis, ligamento ano-coxillo, pared de la próstata o la vagina y recto del conducto anal. Se inerva el ramo de los nervios espinales del S4 y el S5, el músculo cochillo. En cambio, en el elevador del ano se inerva por el nervio para el elevador del ano, que es el ramo de la S4, en el nervio anal, rectal, inferior y plexo cochillo. Las funciones que tienen ambos, la primera forma de una pequeña parte del diafragma pélvico que sostiene las vísceras pélvicas y flexiona el coxis. En cambio, en el del ano, forma la parte del diafragma pélvico que ayuda a sostener las vísceras pélvicas y resiste los aumentos de la presión intraabdominal. Se ubican dos orificios. Se encuentran los dos músculos y este sería el diafragma pélvico masculino. Solo está formado por dos orificios, en el cual sería donde pasa el escroto y en el donde sería el ano. En cambio, en el otro es el femenino. Si pueden percatarse, tiene tres tipos de agujeros, donde estaría la uretra, la vagina y el ano. Se visualiza en la parte vaginal donde se puede ver que está ese músculo que puede extenderse y dilatarse lo suficiente para poder dar paso, en el caso de una mujer, dar a luz. Continuando con el desarrollo del laboratorio, ahora hablaremos sobre el objetivo número 7, que es ubicar el periné y sus divisiones. Periné o perineo. Es la región perineal, es la parte del tronco situada por debajo del diafragma pelviano. Es una región de forma romboidea ubicada en la parte inferior del suelo pélvico, entre los muslos. Presenta los mismos límites que la abertura inferior de la pelvis. Sus límites son: anterior, el borde inferior de la sínfisis del pubis; anterolateral, el borde inferior del cuerpo del pubis y las ramas isquiopúbicas; lateral, las tuberosidades isquiáticas; posterolateral, los ligamentos sacrotuberosos o sacrociáticos mayores; y posteriormente está delimitado por el coxis. Acá podemos observar la rama isquiopúbica, el coxis y la tuberosidad isquiática. Este es el coxis. Acá está la tuberosidad isquiática y esta es la rama isquiopúbica. Divisiones del periné. El periné se divide en dos triángulos por una línea imaginaria trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas. Anteriormente a esta línea se encuentra el triángulo urogenital o región urogenital, y posterior a esta se encuentra el triángulo anal o región anal. El triángulo urogenital masculino. Límites y contenido. Está delimitado por la piel, por la capa grasosa de la fascia perineal, la capa membranosa de la fascia perineal superficial o fascia de Coles, la fascia perineal profunda, también por el espacio perineal superficial, la hoja inferior del diafragma urogenital o membrana perineal, el espacio perineal profundo, la hoja superior del diafragma. Acá podemos observar la fascia de Coles y la piel. Esta es la fascia de Coles y esta señala la piel. También podemos observar el espacio perineal superficial, que se encuentra señalado por la flecha. Acá podemos observar la membrana o fascia perineal profunda. El diafragma urogenital está formado en ambos sexos por los siguientes músculos: el esfínter transverso de la uretra, el transverso profundo del periné, sus fascias de revestimiento. Este es el músculo transverso superficial del perineo. Se encuentra
señalado por la flecha. Este es el músculo bulbo cavernoso. Identificar el triángulo urogenital masculino. Límite y contenido. El espacio perineal superficial contiene 3 pares de músculos. Músculo transverso superficial del perineo. Por lo general poco desarrollado, se origina en la parte inferior de la cara interna de la rama isquiática y se inserta en el centro tendinoso del perineo. Acá podemos observarlo. Está señalado por la flecha. El músculo bulbo cavernoso o bulbo esponjoso se origina en el tendón central del perineo y en un rafe medio que se extiende hacia adelante por la cara inferior del bulbo del cuerpo esponjoso. A partir de aquí sus fibras divergen para envolver al bulbo e insertarse en la hoja inferior del diafragma urogenital y en la cara dorsal del cuerpo esponjoso del pene. Algunas de sus fibras más anteriores alcanzan el dorso del pene. Acá podemos observar el músculo bulbo cavernoso. El músculo isquio cavernoso se origina de la tuberosidad isquiática y de la cara interna de la rama isquiopúbica de cada lado y se inserta en la cara externa de la parte anterior de las raíces de los cuerpos cavernosos del pene. Acá podemos observar dónde se encuentra ubicado el músculo isquio cavernoso. Contenido del triángulo urogenital masculino. Los órganos externos del aparato reproductor masculino que están localizados en el triángulo urogenital masculino. El escroto o bolsa escrotal. El escroto es un saco de piel evanginada de la porción inferior de la pared abdominal anterior, pendiente en la línea media, situado posterior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. Está formado por 2 capas, la piel y dartos. Se divide en 2 bolsas o compartimientos separados, por un tabique sagital que se llama tabique escrotal. Acá podemos observar la piel del escroto y acá podemos observar la fascia superficial de la fascia del escroto, que también se conoce como dartos. El rafe escrotal señala en la superficie la posición del tabique escrotal. Este rafe se continúa hacia adelante por debajo del pene y hacia atrás, formando el rafe perineal en dirección al ano. En el escroto están contenidas las siguientes estructuras: las cubiertas externas de los testículos y sus cubiertas propias, el epidídimos, la parte inferior del cordón espermático. Acá podemos observar algunas de las capas propias de los testículos y algunas capas que son parte de la bolsa escrotal, como por ejemplo están acá se distinguen. El pene está constituido por un cuerpo esponjoso y 2 cuerpos cavernosos. Se encuentra situado por arriba y por delante del escroto. Sus porciones son la raíz del pene, que es la porción fija de este órgano, situado en el espacio perineal superficial y comprende 2 pilares o cruras, que son las porciones proximales de los cuerpos cavernosos, insertados en la rama isquiopúbica y cubiertos por los músculos isquiocavernosos. El bulbo del pene, que es la parte proximal del cuerpo esponjoso, insertado en la membrana perineal. En la flecha de abajo observamos que señala a uno de los pilares del pene, y son 2 porque está uno a cada lado, y también la flecha de arriba señala al bulbo del pene. Porciones del pene. El cuerpo del pene, que es la porción libre, móvil y colgante del pene, y está cubierto totalmente por piel, formado por los 2 cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso se reconocen 2 ensanchamientos: el posterior, bulbo del cuerpo esponjoso o bulbo del pene, y el anterior, el glande. Acá señalan los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Las porciones. El glande está separado del resto del cuerpo por un estrechamiento, que es el cuello del glande. La corona del glande es el borde prominente del mismo, adyacente al cuello. Una hendidura sagital inmediata al vértice del glande es el orificio externo de la uretra, o conocido como meato uretral. Una doble capa de piel que se extiende a partir del cuello para cubrir el glande es el prepucio.
Acá podemos observar el meato uretral, el glande del pene. Acá podemos observar el meato uretral, el meato uretral, el cuello del pene, la corona del glande y el frenillo del prepucio. Las dimensiones: en estado de flacidez es de 8 a 9 centímetros y una circunferencia de 9. En erección desde la sínfisis del pubis es de 14 o 15 centímetros y una circunferencia de 12. Los ligamentos que lo sostienen son dos. Uno de ellos es el fundiforme, que se origina de la capa membranosa de la fascia superficial, y el suspensorio, que se origina a partir de la fascia profunda. La uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo en el glande del pene. Mide 15 a 20 centímetros cuando el pene está flácido. Tiene 4 porciones. Una porción preprostática o intramural, que mide aproximadamente 1 centímetro. La prostática, aproximadamente de 3 a 4 centímetros. La membranosa o intermedia, aproximadamente 1 o 2 centímetros. Y la esponjosa, aproximadamente 12 a 13 centímetros. Acá podemos observar las diferentes divisiones o las diferentes porciones de la uretra. Están señaladas cada una por el corchete: la prostática, la cavernosa, la esponjosa y también la membranosa. El orificio externo de la uretra es una hendidura sagital situada en el extremo del pene. En la uretra esponjosa desembocan las glándulas bulbouretrales, que más o menos a 1 centímetro de su inicio. El calibre de la uretra presenta zonas anchas y dilatables en la porción prostática, el segmento vulvar de la porción esponjosa, la fosa navicular, y las zonas estrechas y rígidas son el orificio uretral interno, la porción preprostática y la porción membranosa. Irrigación e inervación del aparato reproductor masculino. Acá en este cuadro se especifican la irrigación de cada órgano del triángulo urogenital masculino. Su irrigación, de donde se origina la arteria que irriga a cada órgano, y también la inervación. Estas cosas son muy importantes. Saber esto es muy importante, ya que pues a la hora de aplicar los conocimientos médicos o de realizar intervenciones quirúrgicas, debe conocerse muy bien la anatomía de irrigación y de inervación de estos órganos. Por ejemplo, los testículos están irrigados por la arteria espermática o testicular, que se origina de la aorta abdominal, y está inervado por el plexo intermesentérico o aórtico, proveniente del plexo celíaco. Inerva los testículos y al epidídimo. Los epidídimos están irrigados por la arteria espermática o testicular, que se origina de la arteria aorta abdominal, y de igual manera está inervado por el plexo intermesentérico o aórtico. Los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas bulbouretrales están inervados por el plexo hipogástrico inferior. Las glándulas bulbouretrales están irrigadas por la arteria del bulbo del pene, que se origina de la rama de la arteria pudenda interna. El pene está irrigado por las arterias dorsales y profundas del pene, que esta se origina de la arteria pudenda interna. El nervio pudendo y plexos pélvicos inervan el pene. El escroto está irrigado por la arteria escrotal, que se origina de la arteria perineal, y su inervación está dada por el nervio ilioinguinal, que es una rama genital del nervio genitofemoral. Ahora, el objetivo número 9 es identificar el triángulo anal, sus límites y el contenido. Los límites del triángulo anal son: anterior, es una línea imaginaria horizontal trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas. Lateral, los bordes mediales de los ligamentos sacrotuberosos. Posterior, el coxis y el techo por el diafragma pelviano o pélvico. Acá podemos observar, la flecha señala el triángulo anal, es este, el posterior.
El músculo esfínter externo del ano. Es un grueso anillo de fibras musculares estriadas que se dirige hacia atrás rodeando el conducto anal, desde el tendón central del perineo al vértice del coxis. Presenta 3 porciones: subcutánea, superficial y profunda. El triángulo anal contiene los mismos elementos en el hombre y en la mujer. Este es el músculo esfínter del ano. Las fosas isquioanales. Cada una de ellas es un espacio virtual que se encuentra a cada lado del extremo inferior del conducto anal. Este se localiza entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico. Estructuras que delimitan las fosas isquionales. Medialmente el músculo elevador del ano con su fascia y esfínter externo del ano. Lateralmente la tuberosidad del isquion, el ligamento sacrotuberoso y la fascia obturatriz que se recubre la porción extrapélvica del músculo obturador interno. Anteriormente por los músculos transverso perineal superficial y transverso perineal profundo. Estructuras que delimitan las fosas isquionales. Posteriormente el ligamento sacrotuberoso y el borde inferior del músculo glúteo mayor. Superiormente o techo, donde el músculo elevador del ano se inserta en la fascia que recubre el músculo obturador interno. Y superficial, la piel y fascias. La fosa isquional contiene, además de grasa isquional, estructuras tales como vasos y nervios rectales inferiores o hemorroidales inferiores, y en su pared lateral a los vasos pudendos internos y al nervio pudendo. Acá podemos observar la grasa isquioanal. Está señalada por la flecha. Los vasos pudendos internos y el nervio pudendo emergen de la cavidad pélvica, pasan profundos al ligamento sacrotuberoso para llegar a la fosa isquional. Antes de salir hacia la fosa, se alojan en un conducto de la fascia obturatriz, conocido como conducto pudendo o de Alcock. Acá está señalado el conducto de Alcock. Antes de terminar, solo hablaremos algo que es un poco relevante en el tema, que es el tendón central del perineo. En obstetricia se le llama cuerpo perineal. Es una masa fibromuscular situada en el plano medio del perineo, entre el conducto anal por detrás y la hoja inferior del diafragma urogenital por delante. En el cuerpo perineal se unen los músculos bulbocavernosos, transverso superficial y transverso profundo del perineo, elevador del ano y esfínter externo del ano. Esta es la membrana perineal, tiene una gran importancia en obstetricia, por las razones antes mencionadas. Muchas gracias por la atención prestada. Espero sea de su agrado la explicación del laboratorio 9